Qué gusto amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Estelar 99.7 FM en tu podcast de Sin Codificar. Estamos en la radio para todos ustedes. Muchas gracias de verdad a los quienes se sintonizan a Radio Estelar 99.7 en tu podcast de 5 FM. Exacto, son 16 horas 9 minutos. Agradecer a todos los que están en sintonía de Radio Estelar 99.7 FM. Gracias a los que están viéndonos vivo en Facebook Live, en TikTok y en YouTube. Sin más que hacerles también darles la bienvenida a candidato a un político del hermano país de Perú. Él fue ministro de Cultura, ministro también en el hermano país de Perú. Déjenme también decirles, amigos, que él está de candidato al para las elecciones generales del año 2026. Señores y señoras, doy la bienvenida al abogado Alejandro Salas. Querido Alejandro, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Radio Estelar 99.7 FM de Ecuador, al podcast al cual me has invitado. Para mí es un placer estar con ustedes y poder atenderlo desde acá, desde Lima, Perú, cómo no. Querido Alejandro, preguntarte algo también. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Han tenido ustedes 8 presidentes, el último fue condenado, el expresidente Pedro Castillo. Parece que hay una dictadura parlamentaria en tu país. Cuéntame, ¿qué está pasando y cuál es la situación política que está pasando Perú? En realidad la explicación podría ser hasta sencilla. Hay la hija de un dictador que se llama Keiko Fujimori, que su padre fue Alberto Fujimori, que viene postulando en todos estos últimos procesos electorales y viene perdiendo, pero mete mucha bancada en el Congreso, ingresan muchos parlamentarios en cada proceso electoral que ella tiene. Entonces, por cada gobierno que se da, lo que hace este Congreso es desestabilizar. ¿Por qué? Porque les interesa tener el control del poder del país, los ministerios, los cargos públicos, y la única manera de hacerlos es asumiendo el Ejecutivo. Pero como no pueden asumir el Ejecutivo porque pierden las elecciones, lo que hacen es desestabilizar a los gobiernos que en urnas ganan la elección. Y es así como hace 10 años nuestro país viene viviendo una hecatombe política que de una u otra manera hace que tengamos los presidentes que debemos haber tenido en 40 años. Entonces, esta situación es lamentable, pero por supuesto que tiene nombre y tiene apellido, ¿no? Y se llama Keiko Fujimori, que para sus componentes se une con otros políticos como Alianza para el Progreso, de César Acuña, como Acción Popular, como Somos Perú, y otros partidos que obviamente no sacan la bancada que saca ella, pero buscan desestabilizar el país, tomar el control, y al presidente que entra le hacen la vida imposible con la finalidad de poder sacarlo. El actual presidente que tenemos, José Gerí, es un presidente que pertenece a una bancada que solamente metió 5 parlamentarios de los 130. Pero lleva el encargo al fujimorismo, es decir, presidente encargado del fujimorismo. Por eso nosotros decimos que Keiko Fujimori, en este proceso electoral, está buscando la reelección, porque todos estos gobiernos han sido de ella. Eso es lo que está pasando en el país. Por eso nosotros decimos que Keiko Fujimori, en este proceso electoral, está buscando por favor, parece que Keiko también, una de las no sé si Alejandro tiene algún dispositivo para que bajen el volumen, que no haya nada. Y seguimos la entrevista. Querido Alejandro, en esa línea yo preguntarte algo. Nuevamente se anuncia que la señora Keiko Fujimori será candidata nuevamente para ¿ella lo hace por tener opciones reales de ganar la presidencia o lo hace netamente porque ella trata de abarcar más congresistas y diputados para ella poder tener el control político en el país de Perú? ¿Cómo tú analizas eso? Claro, para ella cada candidatura presidencial es un negocio, ¿no? Ella ya tuvo inclusive procesos judiciales devenidos de aporte de campaña de esta empresa corrupta llamada Odebrecht, en donde antes de ser presidenta empezó a empeñar al Perú y recibió pues aportes millonarios de Odebrecht, que nunca los declaró y tuvo un proceso judicial por el cual inclusive tuvo prisión preventiva. Pero nuevamente, Keiko Fujimori es una persona que no se le conoce trabajo, aportes millonarios de las cuotas partidarias. Ella gana un dinero por ser presidenta de su partido político. Entonces,
Entonces cada parlamentario le da un monto dinerario que se los descuentan en planilla a cada fujimorista, y ella vive de eso, vive de la vida cómoda. Entonces para ella tener congresistas, para ella tener escaños, es un negocio, y esa es la verdad. Pero más negocio es cuando toma el control del país a través del Parlamento. Entonces para ella tener congresistas, para ella tener escaños, es un negocio, y esa es la verdad. Pero más negocio es cuando toma el control del país a través del Parlamento. Querido Alejandro, preguntarte también algo que está pasando y mencionarte qué está pasando con el presidente Martín Vizcarra, también licenciado por un delito que querido Alejandro, gobernador, preguntarte también algo que está pasando y por qué se le dicta, por qué la legislación en Perú no es como en Ecuador. Se supone que si no tienes una sentencia ejecutorial de un máximo tribunal no debería entrar en vigencia. ¿Por qué ya en primera instancia te suspenden los derechos políticos cuando no tienes una sentencia ejecutoriada? ¿Cómo funciona el sistema legal en el país de Perú? Nuestra política en el país se parte en dos, ¿no? Nuestro sistema de justicia, los jueces en nuestro país, los magistrados son electos por la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es elegida por el Congreso de la República, vale decir, son representantes que devienen del poder político. Con Martín Vizcarra, yo soy abogado de Martín Vizcarra en temas constitucionales y en temas penales formo parte de la mesa técnica de trabajo para poder ayudar a defender a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es un perseguido político. A Martín Vizcarra le están pasando la factura porque cuando él fue presidente, ante todas esas tropelías que venía cometiendo el Congreso, él disolvió el Congreso. Se atrevió a disolver el Congreso y sobre la base de eso le pasaron factura. Ese mismo Congreso, con esos mismos partidos políticos encabezados por Keiko Fujimori, primero lo inhabilitaron de la función pública por 10 años. Segundo, le abrieron procesos penales no por su cargo de presidente, inventaron cosas de cuando fue gobernador regional. Y te digo, lo inventaron porque la sentencia que él tiene es un honor al chisme. Todos son dichos de una secretaria y de un conserje, pero no hay ni una sola prueba más que ello evidencie. A Martín Vizcarra no lo dejaron ser fundador del partido político Perú Primero, que es el partido político por el cual el día de hoy yo postulo al Senado, y su hermano Mario Vizcarra ha tomado las riendas para asumir la candidatura a la presidencia. A Martín Vizcarra lo metieron preso, y a Martín Vizcarra eso le está costando el día de hoy un riñón, y de manera literal un riñón. ¿Por qué? Porque la falta de atención médica en el centro penitenciario en el que se encuentra hizo que de manera tardía le atiendan unos cálculos al riñón que finalmente causó obstrucción en todo lo que es el sistema para poder evacuar la orina. Eso se infectó, prácticamente se pudrió ahí y todo el riñón derecho está absolutamente complicado y están analizando ahorita la posibilidad si va a tener funcionamiento o no, o si no se lo extraen, por 15 días que no se le quiso atender. Eso es lo que se vive en el Perú en estos momentos, y hay que decir las cosas como son y hay que decirlas con mayúscula, por supuesto. En la cuenta de del expresidente Martín Vizcarra apuntaba que esto es una persecución del presidente José Yeri, el presidente encargado, que lo quiera llamar, en su periodo en abril y pues por el Congreso de Perú. ¿Es real esto o simplemente fue una reacción de tal vez impotente del expresidente, o creen que es una persecución política y donde está inmiscuido el presidente actual José Yeri? José Yeri es un instrumento más de esta persecución, porque al ser un encargado en la presidencia por parte del Congreso, y un Congreso que lo maneja el fujimorismo, y es quien sostiene a José Yeri, a quien últimamente el país se ha conmocionado viendo imágenes de él, de cómo se reúne con empresarios chinos de malas artes, con la finalidad de poder vender y empeñar el país. Hoy se está discutiendo en el Congreso si lo deben censurar o lo deben vacar, y hay fuerzas políticas que le están dando sostenibilidad. Dentro de ellos, Fuerza Popular, que ha sacado un comunicado diciendo que si existen más hechos de mayor gravedad, recién evaluarán una vacancia o una censura, situación que no tomaron con otros gobiernos. Vale decir, José Yeri es un instrumento. A José Yeri el fujimorismo le da órdenes, no es un presidente con autonomía. Por lo tanto, si le dicen maltrata a Vizcarra, que no le dé un buen trato en el centro penitenciario, él lo va a ejecutar, y es lo que se está evidenciando. El centro médico también fue cada vez para el expresidente Pedro Castillo, tenía bastante popularidad en Perú. Sin duda, él llegó siendo de status quo de la sociedad urbana, algo que llamó la atención. Y algo que también llama la atención es de que a él lo detienen
cuando él seguía siendo presidente por una investigación de la Fiscalía General del Estado de Perú, cuando según el Congreso y según el registro oficial a él no le levantaron la inmunidad, él seguía siendo presidente y por ende a él no podían detenerle ningún policía ordinario. Se dice que hubo una vulneración al debido proceso, eso argumenta también la defensa del expresidente Pedro Castillo, y además, al principio quisieron ponerle como rebelión, después no encontraron los elementos y finalmente terminaron con conspiración a la rebelión. Finalmente, de su base legal, y lamentablemente es un mal que aqueja a veces a los países de Latinoamérica, ¿usted cree que las políticas técnicas La última parte de tu pregunta no la he logrado escuchar bien, se entrecortó un poquito la comunicación, si podrías repetírmela, por favor. Sí, ya que la sentencia contra Pedro Castillo pronto una persecución política es netamente cree que es teco y sí se configuró el posible delito de conspiración a la rebelión. Te lo digo, yo fui ministro de Estado de Pedro Castillo y fui el primer ministro en renunciar cuando él lee de manera equívoca ese mensaje y ese discurso el 7 de diciembre, en donde efectivamente irrumpió el orden constitucional, porque independientemente de cómo estén copadas las instituciones de nuestro país, habían formas constitucionales de poder enfrentarlas, que era la disolución constitucional del Congreso. Él se llevó por un discurso seguido y muy parecido al de Alberto Fujimori, lamentablemente muy mal aconsejado. Lo cierto es que para su detención sí efectivamente se vulneraron principios y procedimientos del debido proceso parlamentario porque él contaba con inmunidad. Y eso es algo que seguramente se está discutiendo y se discutirá seguramente en las vías supranacionales, en las cortes internacionales a las cuales el Perú está sometido, al igual, por ejemplo, como Ecuador, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Ahora, respecto al tema de la comisión del delito de Pedro Castillo, inician el proceso penal con una acusación fiscal, llevándolo al campo de la rebelión, y en pleno proceso los magistrados dicen nos apartamos de la acusación, pero la vamos a reconducir a conspiración para la rebelión. Ya le han dado una pena de 11 años, el apelado, y existe un debate jurídico muy amplio acá en el Perú si efectivamente ha habido conspiración o no para la rebelión. Lo cierto es que infracción constitucional sí hubo, pues, porque no debió hacer lo que hizo. Él debió seguir enfrentando. Ese día a él le habían presentado una moción de vacancia en el Congreso para las 3 de la tarde. Él lee el discurso más o menos 10:30 de la mañana, y quien te habla iba a ir al Congreso a defender esa vacancia, en nombre de él, en nombre de su gobierno. Y salió con un mensaje que nos dejó a todos atónitos, por lo menos a quienes apoyábamos, porque no conocíamos lo que iba a hacer en horas de la mañana. Así que de una u otra manera, Pedro Castillo, es cierto, representó y representa, creo yo, a ese Perú postergado, porque se identifican con ellos, pero él tiene que ser consciente de que le entregó el poder a Dina Boluarte. Dina Boluarte es una atrocidad con el país, terminó matando a la gente con balas del Estado, porque asesinó gente, y ahora Dina Boluarte, después de matar a la gente, le deja el gobierno a Geri. O sea, si Pedro Castillo no hubiese leído... Sí, en protestas terminó matando gente, o sea, terminó matando más de 50 ciudadanos con balas del Estado, ¿no es cierto? Entonces, es algo pues inadmisible. Lo hizo tan mal que terminó yéndose porque su desaprobación llegó hasta el 98%. Tuvo que irse. El Congreso le invitó a salir bajo un pacto. A ella no la vacaron, a ella le dijeron sal, por favor, porque eran amigos, se repartían el Congreso, el país, con el Congreso. Lo han puesto a Geri el día de hoy, que es igual o peor que Dina Boluarte. Entonces, Pedro Castillo, al leer el 7 de diciembre lo que leyó, lamentablemente, les entregó el poder. Debió seguir en la cancha peleándola, y si lo vacaban, el país iba a ser testigo de lo abusivo que era este Congreso, iba a quedar mucho más evidenciado de lo que ya está. Sin embargo, creo y considero, y siempre lo consideré, que tomó un camino errado al momento de leer ese mensaje. Políticamente errado, usted como sabe que el hecho debe tener todos los elementos, juicios y los elementos típicos del delito potencial, o no tiene que haber, y más de que de un discurso, si se configura un delito, en lo político puede haberse equivocado, pero hay que ver si en realidad él cometió un delito, y hay que ver si después de varios años no se revisa la sentencia de la Corte Interamericana, también termina pronunciándose de pronto. Yo creo que sí se va a revisar. No hay duda de la infracción constitucional, que es una sanción administrativa, legislativa por parte del Congreso. Yo creo que hubo una infracción constitucional, sí. Ahora, el delito de rebelión es el delito en el cual el Código Penal peruano te pone como presupuesto principal el alzamiento en armas. Vale decir que las Fuerzas Armadas hayan alzado en armas para tomar las instituciones del Estado, y eso nunca ocurrió. Es por eso que los jueces se apartan de esa teoría y dicen conspiración. ¿Qué es la conspiración? Vamos a hacer todos los planes para que se dé la rebelión, ¿no? Entonces, eso inclusive el día de hoy está siendo
ampliamente discutido jurídicamente hablando, y vamos a ver qué dice la segunda instancia, porque esto todavía está en juicio, ¿no? En este tipo, viendo lo que ha pasado con el expresidente Martín Vizcarra y lo que está pasando con el actual expresidente Pedro Castillo, pregunta algo, como abogado, como ciudadano, ¿para ese tipo de delitos se puede confiar en la justicia de Perú o cree que no hay independencia de la justicia para este tipo de delitos? Para este tipo de delitos en los cuales están vinculados opositores al fujimorismo no hay objetividad. El Tribunal Constitucional está tomado, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el fujimorismo. La Junta Nacional de Justicia evalúa a los jueces. El Tribunal Constitucional ejerce en el más alto rango la interpretación del campo constitucional y emite justicia constitucional, y los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República. Entonces, ahora último nada más en este proceso electoral, al hermano de Martín Vizcarra intentaron tacharlo. Yo terminé denunciando a la presidenta del Tribunal Constitucional porque salió en medios de opinión pública diciendo que sí deberían tacharlo del proceso, tomando posición y parte, cuando si el Tribunal Electoral lo tachaba, nosotros hubiésemos podido recurrir a la justicia constitucional. Pero ¿cómo vas a recurrir a una justicia constitucional cuando su presidenta ya lo sentenció? Ya adelantó opinión. Menos mal que el Tribunal Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, tomó una posición correcta dentro del marco del debido proceso y la ley, y dejó en carrera a Mario Vizcarra, porque si no, otra hubiese sido la historia. Todavía hay estamentos que se pueden rescatar en el Perú, hay gente con principios y valores que ocupan algunos estamentos del Estado, no han copado todos estos señores, pero lo que quieren es tomar el país para, por supuesto, desfalcarlo, ¿no? Ahí, mira, también yo preguntarte algo. ¿Qué pasa si en ese escenario le ponemos a Martín Vizcarra como candidato presidencial? ¿Qué opción tendría y en qué partiría como favorito? Yo creo que Martín Vizcarra lo han encarcelado por el temor que tiene. Martín Vizcarra tenía y tiene una alta popularidad en el país. A mí no me cabe duda que hubiese podido inclusive ser electo en primera vuelta. Lamentablemente le ha venido todo este cargamontón de mal poder, del mal manejo de poder por parte de los opositores, y lo han sacado de la contienda. Tanto así que la gente, al saber que a él lo meten preso y coloca en su lugar, le da el encargo al hermano, a Mario Vizcarra, ingeniero también de la Universidad Nacional de Ingeniería acá del Perú, que tome las riendas del proyecto de Perú Primero. Mario Vizcarra, sin hacer campaña, ya tenía 6% de aprobación, si es que no era más, porque las encuestas también a veces son manejadas y manipuladas. Mario Vizcarra, con el solo encargo que le hace Martín Vizcarra, entra directamente a las encuestas. Entonces, nos hace ver pues que existe en el país gente que sí toma conciencia y que no le gusta el abuso. Así que yo sí creo que Martín Vizcarra hubiese estado siendo presidente del Perú en este proceso electoral. Lamentablemente, le han tirado toda, digamos, la venganza política. Él es víctima de una persecución política, y eso lo tenemos que decir con bastante claridad. Y yo no me canso de decirlo en los diversos medios de comunicación con los cuales participo acá en el Perú y hablo. Por supuesto que cuesta, a uno lo siguen, uno lo persiguen, pero cuando uno es demócrata y está del lado de la democracia, pues hay que asumir estos costos, ¿no? Querido Alejandro, mismo digo preguntarte algo, y yo te hago pregunta, ¿por qué preguntas si está en la casa de candidatos? Porque los políticos manejan escenarios en política, en ellos con quién deben jugar y a veces hasta quién bloquearle como candidato. Si le destituían y no estaba preso Pedro Castillo en ese escenario y le ponemos en esta elección como candidato, ¿qué opciones y en qué lugar partiría Pedro Castillo como favorito para ser presidente en el 2026 de Perú? Yo creo que con el escenario anterior que me has mostrado, yo creo que Martín Vizcarra y Pedro Castillo pasaban a segunda vuelta sin duda, ¿no? Y ahí habría que ver, digamos, quién podía tener mayor alcance ya en una elección final, ¿no? Pero a los dos yo los pongo en segunda vuelta sin lugar a dudas. Pedro Castillo también tiene un arraigo popular muy fuerte, aún estando en prisión hay gente, por lo menos en el sur del país, la gente a la cual Dina Boluarte se encargó de asesinar, llámese Puno, Ayacucho, ¿no? Son regiones que en nuestro país se han visto muy afectadas, Cusco, que se vieron muy afectadas con el accionar de Dina Boluarte, y hay gente que le guarda mucho cariño al expresidente Pedro Castillo, y estamos hablando de millones de peruanos. Así que yo vería un escenario de una segunda vuelta muy peleada entre Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Ahora que estamos sobre este tema, ¿cómo están ahora? Ya veo que han salido algunas citas de Vizcarra, está Rafael López, está Keiko Fujimori, está Alfonso López.
Desde su punto de vista, según varias encuestas, obviamente no todas las encuestas son fiables, tienen una lectura bien específica y técnica. ¿Cuáles son los tres que parten como favoritos ahora en contienda electoral para el mes de abril, como Mire, presidenciales? yo creo que las encuestas están jugando con el margen de error y están tratando de bajar algunos candidatos y colocar fundamentalmente a los candidatos que representan a la clase empresarial del Perú, ¿no? A los candidatos de la derecha y la extrema derecha. Yo creo que sincerando este marco, yo sí lo veo a Mario Vizcarra pasando a segunda vuelta. Creo que es un pronóstico que tenemos en virtud al legado que ha dejado Martín Vizcarra. Eh, y obviamente una segunda vuelta que podría compartirla con Rafael López Aliaga, que se ha quedado estancado hace 4 meses en el mismo porcentaje, o sea, no sube. Con todo el dinero del mundo no sube porque el sur del país lo repudia, o sea, el sur del país no lo puede ver. Entonces, sí, yo creo que al 12 de abril, más allá de lo que dicen las encuestas, yo veo a Mario Vizcarra como un candidato de la extrema derecha disputando la segunda vuelta. Es una tradición de Keiko Fujimori para esta vuelta, y es festejar antes de hora los triunfos presidenciales. ¿Crees también que se retirará lista? ¿Crees que ella sacará bastantes senadores y pasará a segunda vuelta o crees que ya se terminará esta tradición con Keiko? No, yo creo que con Keiko no pasa la segunda vuelta en esta oportunidad. Keiko inclusive está siendo despreciada hasta por los mismos candidatos de derecha, que no le están dando la confianza. O sea, entre ellos están golpeándola ya y la han invitado inclusive a retirarse de la campaña porque le hace daño a la campaña. Así se lo han dicho. O sea, eres perdedora varias veces, ya no deberías estar acá. Entre ellos mismos se están golpeando. Ella ha salido a responder y creo yo que ya no le va a alcanzar bajo ninguna circunstancia a ella el hecho de poder pasar a segunda vuelta. ¿Va a tener senadores, va a tener diputados? Seguramente sí. Seguramente sí. El fujimorismo también tiene, digamos, un voto, digamos, por bases acá en el Perú. No sé si le alcance para tener los mismos que ha tenido, porque ha tenido durante todos estos años mucha decepción en el pueblo peruano, ¿no? Creo que el pueblo peruano se empezó a abrir los ojos respecto a su accionar ambicioso y que le ha hecho daño al país, ¿no? Nosotros acá en Ecuador valoramos y hablamos del Banco Central de Perú, que prácticamente creo que no es tan políticamente, hace que la economía libre funcione. Y en esa misma preguntarte, querido Alejandro, tú como candidato al Senado, ¿cómo ya está tu equipo de trabajo? Estás a pocos días ya de iniciar tu campaña al 100%, las elecciones, y ¿cuáles son tus ofertas tú de llegar a ganar como senador en Perú? Bueno, el Senado en el Perú va a ser un Senado de 60 senadores que va a tener prácticamente el poder, ¿no es cierto? Porque de él va a depender una vacancia o mantener la estabilidad de un presidente. Así lo han diseñado para querer tomar el control. Es por eso que nosotros hacemos el llamado a los ciudadanos para que sepan escoger en esta oportunidad. Yo efectivamente ya estoy en campaña. El día de mañana estoy viajando a la ciudad de Tarapoto, en la región de San Martín, en el norte y la selva del Perú, porque mi candidatura es a nivel nacional. Soy un senador que necesita el voto, digamos, en todas las regiones del país. Así que sí, hemos empezado y la propuesta en realidad es darle responsabilidad y estabilidad democrática al país, revisando bien lo que la Cámara de Diputados puede hacer, porque a veces hacen pues atrocidades, ¿no? Entonces estamos en esa mirada, en esa visión, hay experiencia de trabajo, hay experiencia de haber participado en el campo del Poder Ejecutivo, lo conozco el Poder Ejecutivo y ahora desde el Senado me va a permitir, por supuesto, hacer un mejor y un mayor control respecto a las labores y cómo no crear los puentes que sean necesarios para poder darle gobernabilidad al país. Yo creo que todos los países tenemos problemas en común de la región, inclusive Ecuador y Perú de pronto tienen similitud. No puede haber diferencia política, ni colores políticos, ni maldad política para abordar los problemas que están vinculados al cierre de brechas, hablamos de la pobreza, a mejorar la educación y la salud de nuestra población, a eliminar la corrupción que tanto daño hace y, cómo no, a mejorar la inseguridad ciudadana que vivimos. Entonces yo creo que esos son problemas en común que ningún partido político debería negarse a abordar. Pero claro, cuando la corrupción cae se olvidan de todo. Entonces eso es lo que nosotros estamos propugnando, darle soluciones al país desde ese punto y desde esa mirada. Querido Alejandro, algo para ser senadores que ser abogado y todo. Estás primero en lista de decretos nacionales por el movimiento de audicia también a más cara. Esto es un poco de eso. Así es, claro, sí, el tema es llegar al gobierno juntos, que Mario sea presidente, que logre una gran bancada en el Congreso, trabajar por el país como corresponde y decirle a los hermanos peruanos que están en el Ecuador, que votan en el Ecuador como peruanos en el extranjero, que van a poder votar también por la plancha presidencial de Mario Vizcarra y por los senadores que postulamos en el campo nacional.
Así que desde acá invitar a los hermanos peruanos que votan en el país del Ecuador a votar por Perú Primero y por este humilde servidor que quiere hacer las cosas bien, Alejandro Salas con el número 3, marcando el símbolo de Perú Primero, que es el número 1, y escribiendo el número 3. Qué bien, querido Alejandro, bien hacerte por tiempo, está aquí en vivo, exactamente son las 16 horas 23 minutos, estamos en Radio Estelar 99 FM, estamos en Facebook, en TV y en YouTube. Pueden ver las cápsulas de esta entrevista también en TikTok, pueden ver la entrevista en Facebook y en YouTube. Querido Alejandro, entiendo que también hoy día tuviste un día ajetreado, saliste de una diligencia con el expresidente Martín Vizcarra, nos estás dando también tu espacio, te vimos en la mañana brindando entrevistas también acá a medios nacionales de Ecuador, para la gente y los extranjeros que están acá en Perú, que están de Ecuador, acá en Perú, perdón, que hay demasiados connacionales de Perú, nuestro querido país Ecuador. Querido Alejandro, ¿cuáles son tus palabras finales para el pueblo ecuatoriano y de pronto para las personas que te miran también en el extranjero a través de redes sociales? Cómo no, agradecer la comunicación con el hermano país del Ecuador. Es un país al cual yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, un país hermoso, que espero que al igual que el Perú pueda solucionar los problemas que nos aquejan en común y puedan seguir avanzando como patria, como país, dejando el legado para quienes más nos necesitan, que son nuestros niños, nuestros hijos. Busquemos el forjar mejores ciudadanos teniendo políticos actuales que les dejen eso, un país en el cual puedan seguir caminando y puedan seguir soñando para poder seguir haciéndolo grande. Así que yo agradezco mucho la invitación que me hacen. Un abrazo grande a Ecuador y espero estar pronto por allá. Querido Alejandro, hemos estado, señores y señores, con el ministro de Estado de Perú, ministro de Trabajo, ministro de Cultura, es el actual senador para el Senado de Perú para las elecciones de abril del 2026. Va por el movimiento político Perú Primero, si no me equivoco. Así es. Agradecerte también, va de la mano con el candidato presidencial Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra. Hemos dialogado de diferentes temas, exactamente estamos en vivo, son las 16 horas con 35 minutos. Después del corte comercial regresamos también con la ex asambleísta de acá del Ecuador, con la señora Gisela Molina. Vamos a estar hablando sobre la gestión que se realiza en la provincia de Cotopaxi, en la prefectura. Esta prefectura lo encabeza la doctora Lourdes Tibán. Sin más que agradecerles, regresamos. Esto es Sin Codificar en Estelar 99.7 FM. En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCETNET encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCETNET, la solución en internet. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y duplex. Llámanos 099-462-3009. Hello. Dirección, Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. Con Geo Importaciones puedes importar todas tus compras que realices desde cualquier tienda online del mundo al Ecuador. Regístrate ingresando a www.geoimportaciones.com o llamando al 099-782-7803. Geo Importaciones, más que una empresa, una familia. Acerca tus oídos. Tus oídos a una nueva forma de expresar el sonido. Porque estás a punto de entrar a
poder ilimitado. Vívelo aquí en Estelar 99.